Bueno, vamos a empezar. Pues buenas tardes a todas y todos. Pues bueno, el día de hoy vamos a revisar la lectura del Emocionar en jóvenes chilenas, un hábitat fronterizo, de las autoras Genoveva Echeverría y Sally Reyes. Y en esta ocasión, pues Selene se ofreció a darnos como las primeras pistas y aproximaciones a la lectura. Y ya posterior a su presentación, pues cada quien puede, ¿no?, aportar su propia interpretación o lo que más le llamó la atención del texto. Entonces, pues bueno, Selene, pues adelante. Escrito por Genoveva Echeverría y Sally Reyes, que se encuentra su artículo aquí en este número que se llama Juventudes en Fronteras, Identidades, Culturas y Violencia, y que es un número compilado por Salvador Cruz Sierra y Alfredo Nateras. Ellos coordinan este número y bueno, dentro de los artículos que resaltan aquí, pues se encuentra este, ¿no? Y bueno, aquí las ideas como centrales de las que parten las autoras tiene que ver con esta idea de la juventud, ¿no? O como categoría de análisis que ha sido como desarrollada más recientemente, ¿no? Ella dice que esta categoría de juventud o de los jóvenes surge a partir del siglo XX y está vinculada como a un imaginario colectivo un poco negativo acerca de lo que es ser joven, ¿no? O de lo que implica la juventud. Y bueno, aquí ella resalta que estos estudios sobre las juventudes se han centrado principalmente en como aspectos que tienen que ver con la delincuencia, con la drogadicción, problemas de sexualidad o la deserción escolar, implicadas también como a una figura del ser joven muy particular, ¿no? Y que también es una problemática que las autoras van a ir desarrollando en el sentido de que esta figura de lo joven, ¿no? De la juventud, se ha relacionado particularmente con esta idea de un joven en términos masculinos, ¿no? Varón, pobre o de clase media, dentro o fuera de la escuela, ¿no? Y del mercado de trabajo. Y bueno, aquí las autoras lo que destacan es que estos estudios sobre las juventudes y que han desarrollado como esta figura universal y androcéntrica sobre el ser joven, pues ha dejado como relegadas el estudio de las mujeres, ¿no? Y eso es parte de lo que ellas quieren rescatar, ¿no? En este sentido, pues, ¿en dónde están las mujeres en este campo de estudio sobre la juventud? Y es precisamente como parte de la problemática, ¿no? De que las mujeres han permanecido invisibilizadas, ¿no? Como productoras de prácticas y de sentidos, y pues particularmente como campo de estudio dentro de esta idea de la juventud o de las juventudes, ¿no? Y bueno, ya como parte de lo que ellas se proponen, tiene que ver con recuperar esta idea del ser mujer, ¿no? Joven, ¿no? En una localidad muy específica que es en Santiago de Chile, y ella recupera la afectividad y la corporalidad para darle como un nuevo sentido a estas prácticas juveniles que se alejan, dice ella, un poco de la vida adulta y de las instituciones pues tradicionales, ¿no? De socialización, como son la familia, la iglesia, la escuela, ¿no? Y se centra también, dice ella, en esta idea del espacio público, ¿no? Particularmente la calle, ¿no? Como este soporte de prácticas juveniles que llevan a cabo pues las mujeres chilenas, como lo veremos más adelante, y particularmente también ella problematiza, y aquí me resulta un poco confuso, no sé qué opinarán ustedes, ¿no? Acerca de cómo desarrolló el texto propio, y a partir como de esta primera problemática, a mí me resulta un poco confuso lo que en realidad como que nos quiso dar a entender, ¿no? Eh, entonces, como les decía, esta idea del espacio público en donde se desarrollan las prácticas juveniles y en donde pues el cuerpo y los sentidos y las emociones también entran en el juego, están atravesadas por ciertas lógicas de poder y de exclusión, como ya lo hemos venido viendo en otros textos acerca de la ciudad, ¿no? Y de cómo existe una segregación, por así decirlo, del espacio público en el que este es mayormente apropiado por los hombres y en menor medida por las mujeres, ¿no? Y pues en este sentido a las mujeres se les sigue como adjudicando, ¿no? O asignando al espacio privado y pues las jerarquizan, ¿no?
Y bueno, desde esta perspectiva, lo que las autoras intentan preguntarse, ¿no? El objetivo de su artículo era precisamente identificar cómo se van desarrollando ciertas prácticas de sociabilidad, ¿no? Que se despliegan en ciertos ámbitos del espacio público, como son algunas plazas de la comuna de Ñuñoa, y que particularmente cuál es el sentido, ¿no? El sentido y el significado que adquiere el cuerpo en estas prácticas de sociabilidad desplegadas por las mujeres, ¿no? Y bueno, particularmente, como ya los mencionaba, es un estudio realizado entre 2015 y 2016 en una comuna de Ñuñoa, que, ay, perdón, ahí me faltó la ñ, Ñuñoa, y bueno, que es una comuna que está como considerada como dentro de las que tienen la mejor calidad de vida dentro de otras comunas, ¿no? Ese creo que también es un dato a descatar, porque ella señala que es una comuna en donde se encuentran particularmente familias profesionales, ¿no? Con alto nivel educacional y pues que se ubican como en un estrato socioeconómico pues medio alto, ¿no? Y bueno, se trata de una investigación cualitativa en el que se realizó etnografía y entrevistas a 8 mujeres jóvenes de entre 14 y 20 años, y estas mujeres pues son de clase media y también tienen educación media, eh, media superior. Y bueno, aquí también algo que mencionaba, bueno, esta foto que ven aquí es de ahí de la plaza de Ñuñoa, como se verán, pues es una plaza que se ve pues muy bonita, ¿no? Que pues indudablemente refleja el estrato como socioeconómico de quienes van ahí, ¿no? Y bueno, ella también remarca como este contexto de incertidumbre, ¿no? Y de desconfianza que ha generado particularmente el viraje al modelo neoliberal, particularmente en los jóvenes, ¿no? Por, pues, diferentes situaciones que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el desempleo, la precariedad, incluso los tipos de trabajo en los que los jóvenes se pueden insertar, ¿no? Temporales, que cambian constantemente, ¿no? Entonces, este contexto también es importante porque remarca que no existe solamente un tipo de juventud, ¿no? O una sola forma de juventud homogénea, sino que por el contrario existe una juventud múltiple, ¿no? Que se puede vivir de diferentes formas según los contextos en los que pues nos vemos como imbricados, ¿no? Y bueno, desde esta perspectiva, pues las autoras retoman el concepto del cuerpo, ¿no? En el sentido de que las mujeres pues son sujetos encarnados, como ya lo hemos venido viendo, a partir del cuerpo, pues nosotros recepcionamos ciertas experiencias, ¿no? Vamos construyendo nuestra subjetividad, a partir del cuerpo nos vamos apropiando de todo el ambiente, ¿no? De los espacios en los que nosotros residimos, sean positivos o negativos, ¿no? Y pues esto indudablemente pues también va a moldear la experiencia subjetiva, en este caso de las mujeres, ¿no? Y como les mencionaba al principio, me resultó un poco confuso por las categorías que quiso como resaltar. Sin embargo, a mí me pareció que le faltó como un poco más como de explicarlo, ¿no? En términos pues ya así como de los afectos y del cuerpo, en el sentido de que, no sé cómo lo vieron ustedes, pero me parece que no es como muy clara, ¿no? Como en qué situaciones tan específicas, en la forma en que se apropian de este espacio, de estas plazas, las mujeres. Ahí me resultó un poco confuso, no sé, sería interesante ver qué opinaron ustedes. Y pues ya como en los resultados que ella intenta mostrar, primero como que da como una especie de no de definición, pero sí como de una imagen muy general acerca de estas categorías, acerca del lugar y el sentido del cuerpo relacionado con este emocionar de las jóvenes chilenas, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con esta idea del cuerpo generizado, ¿no? Que es encarnado particularmente por estas mujeres y en donde el cuerpo aparece como una forma de expresión en donde pues a esto se les ha asignado ya una carga simbólica, ¿no? Un poco marginal, dicen las autoras, y que pues fijan estereotipos a partir de pues la identidad femenina, ¿no? Entonces,
pues esto tiene que ver, esta idea del lugar y el sentido, acerca de cómo habitan las mujeres de manera afectivizante, dicen las autoras, estos espacios, ¿no? Cotidianos, públicos, en los que pues se desarrollan diferentes pues prácticas, ¿no? Que le dan sentido a esta idea del ser joven, ¿no? Y que también influye en su participación cultural, política, ¿no? Y que pues, se vincula también, dicen las autoras, con el asumir, ¿no? Que tienen un papel, pues, como de otra edad, ¿no? Y que pues esto también va generando ciertas prácticas que se alejan en algunos casos de esta normatividad dominante, ¿no? Que las autoras relacionan con esta idea de la modernidad, ¿no? Que ya lo hemos mencionado también, y aquí cobra parte importante esta idea de la intimidad o del intimismo, en el sentido de que el vuelco a esta modernidad tardía, señalan ellos, en donde el sujeto es el encargado de crear, ¿no? Su propia trayectoria vital, que aparece en estos discursos del desarrollo personal y en donde el sujeto es el responsable de lo que hace y de lo que le pasa. Entonces tiene bastante influencia en estas jóvenes, en el sentido de que a veces lleva a generar cierta tensión y sentido con lo que ellas tenían en el imaginario respecto a lo que implicaba el ser adulto, ¿no? Y entonces esto va también cambiando como ciertas formas de sentido. Entonces, aparece aquí en esta parte del emocionar y del cuerpo como expresión resistente, a veces disidente y como marcaje de la intimidad. Aparece esta coherencia identitaria en el sentido de que las mujeres tienen la percepción de un sentido de coherencia con respecto a lo que sienten de manera interior y lo que expresan afuera a su mundo exterior, ¿no? Entonces, esto, pues, les digo, me pareció un poco confuso porque yo no sé, no me pareció como tan claro en qué momentos o situaciones o respecto de quiénes, ¿no? Particularmente ahí se hacía referencia a pares, supongo que de la misma edad, ¿no? Y en el sentido de que también esta coherencia interna externa les permite tener esta idea de que ellas también pueden juzgar a los otros, ¿no? Y en este sentido, pues genera confianza con ese otro que también es coherente en lo que hace y en lo que dice. Y bueno, esto indudablemente lleva también a esta idea del cuerpo como una forma de autogestión. Y como parte también de esta expresión, y ya como en términos de prácticas de resistencia, aparece la rabia, aunque como les mencionaba, también no me parece así como muy clara, ¿no? Sobre qué condiciones sociales específicamente son las que hacen emergerla, ¿no? Y solo ahí mencionaba que la rabia o esta forma de enojo, no particularmente como qué lo causa o qué lo podría causar, pero las mujeres lo ven como una especie de fuerza o de empoderamiento, ¿no? Que les permite como defenderse, ¿no? Como tener un imaginario de ellas en las que ellas se vislumbran fuertes. Sin embargo, como les mencionaba aquí, teniendo en cuenta, ¿no? Que se trata de mujeres pues con clase, con educación pues más o menos alta, pues yo pensaría que podría como resultar un poco obvio, ¿no? Que entre más educación, pues se puede hacer más crítico con ciertas situaciones que suceden, particularmente en el caso de las mujeres, y pues esto pudiera llevar como a un empoderamiento, ¿no? Pero pienso al lado contrario, ¿no? Estas mujeres para mí se posicionan en un lugar de privilegio que si lo comparamos con otras mujeres a lo mejor no sucedería lo mismo, ¿no? Entonces me parece ahí que también les digo, se queda a mi parecer como un poco confuso y otra las categorías que utiliza y que sí me parece súper interesante es esta idea del cuerpo sobre escenificado, en el que intervienen esta imagen que las mujeres quieren transmitir en redes sociales, por ejemplo, ¿no? En Facebook. Entonces, esto genera a veces una forma como de tensión y contradicción porque, pues en Facebook tienen que seguir como ciertas reglas, ¿no? Sobre el mostrarse, tal vez como ya en términos
muy generales sobre lo que es joven, ¿no? De todo también la percepción que vemos en Facebook sobre lo que es joven, ¿no? Que también es un modelo súper hegemónico, ¿no? Incluso no solamente de varones, sino de mujeres, con ciertos estereotipos que van marcando esta forma, ¿no? Y que genera contradicciones en estas mujeres, como lo mencionaban las autoras, ¿no? Entonces, pues particularmente se centra como en esto. Les digo, a mí me hubiera gustado incluso como más parte de estas entrevistas que ellas hicieron, y particularmente por lo que por lo que venía problematizando al principio. A mí me hubiera gustado como ver más esta forma en la que ellas se apropian de estas plazas, ¿no? ¿Qué prácticas llevan a cabo, además como de estas percepciones en torno a la construcción de sus subjetividades, ¿no? Entonces, pues hasta aquí dejaría mi presentación. Eso es como en términos generales lo que pude rescatar del texto. Les digo, a mí me pareció un confuso, no fue un texto que me gustara del todo, pero bueno, pues quisiera escuchar ustedes qué piensan, si piensan lo mismo o encontraron otras cosas que yo no resalté aquí. Pues muchas gracias, Elena, ¿no?, por tu presentación. La verdad abriste así como muy bien el panorama general como de la lectura. Y pues bueno, aprovechando ya que Armando pidió la palabra, pues adelante, Armando. Igual los demás, ¿no?, si gustan participar, igual, ¿no?, pongan que solicitan la manita. Adelante, Armando. Sí, gracias. Sí, también estoy de acuerdo con Selene. Me pareció un poco confuso el artículo y lo tuve que leer como 2 o 3 veces para sacar notas, pero creo que sí saqué bastantes y pues trataré de ir poco a poco exponiendo algunas. Y pues como para proponer un orden, pues voy a empezar por el principio, ¿no? Sobre cómo definió el objeto de estudio. O sea, bueno, más bien me regresaría un poco y yo estuve investigando sobre esta cuestión que me pareció muy curiosa, ¿no? Que la municipalidad Ñuñoa se les llame comunas, sobre todo porque pues ya, no sé, es bien sabido que Chile fue como el laboratorio de pruebas de la Escuela de Chicago y todo el sistema neoliberal pues ya está allí implantado hasta en lo académico, ¿no? Que es lo que resaltan las autoras cuando dicen que no se ha hecho un estudio eh, digamos, en forma sobre las juventudes o sobre las mujeres en particular, y que siempre está como desde un punto de vista androcéntrico y todo eso. Entonces, bueno, el hecho también de que al tratar de entender la demografía, ver esto que comentas de su nivel de estudio, su nivel económico y todo eso, que incluso se le llama, creo que es como una de las como unas hippies o algo así le llaman, ¿no? Porque la gente tiene un pensamiento crítico y todo eso. También llamó mi atención esto, que a pesar de que se menciona todo esto sobre esta comunidad, pues no se viera reflejado o bueno, no se viera tan reflejado de forma tan explícita en los testimonios que dieron las jóvenes a las que se entrevistó. Y sobre todo saltó a mi vista que no se ocupara el término adolescente. O sea, se optó por jóvenes y todavía se pone una nota al pie donde dice que no se sabe bien cómo definir la juventud, pero se basan en lo que indica el Instituto de Juventudes de Chile o algo así, para decir que son entre 14 y 20 años, ¿no? O sea, lo que a lo mejor en mercadotecnia se conoce como teenager o algo así, que sí es un concepto así moderno, ¿no? De la posguerra. O sea, como que, bueno, viéndolo desde ese punto de vista como de mercadotecnia, no me pareció que estuviera muy bien segmentado el o bueno, el nicho, así como si se viera como si fuera un mercado. Pero ya que empecé a avanzar en la lectura, bueno, cuando se habla sobre esto de tratar de tirar ciertos estereotipos en cuanto al comportamiento de los jóvenes, que es como irracional y todo esto emocional, y sobre lo de las mujeres también, pues creo que sí, no sé si lo hicieron de forma consciente, a propósito, pero como no lo ponen en el texto, pues no me queda claro el hecho de no utilizar
la palabra adolescente más que de vez en cuando como sinónimo, porque la palabra adolescente pues tiene una carga etimológica, ¿no? En la que se refiere a adolecer, a toda esta cuestión de que creces, cambias físicamente, eh, desajustes hormonales, cambias emocionalmente, empiezas a construirte toda tu visión del mundo y todo eso. O sea, creo que eso fue lo primero que me llamó la atención, que se usara el término jóvenes y no adolescente o algún otro parecido. Y bueno, dejo hasta acá esta participación para darle oportunidad a otros y conforme vayan avanzando, pues tengo otros comentarios. Hola a todas, a todos. A mí, pues, hice las dos lecturas, esta que presenta Selene, coincidiendo un poco con Armando sobre la categoría de jóvenes. A mí más bien a la hora de estar haciendo la lectura pensaba, pues que en sí es un rubro pues muy moderno, donde o sea, pensaba históricamente desde cuándo concebimos la juventud, ¿no? Porque pensar que incluso en el Renacimiento todavía estaba pensado, eres niño y de repente ya eres adulto, ¿no? Entonces, esta parte de pensar a la juventud, pues es algo que no es tan antiguo, ¿no? Entonces, yo creo que la propia historicidad de cómo se concibió a la juventud, pues ha acarreado el que sea complicado el definir, ¿no? Por ejemplo, esto de adolescente, yo decía, bueno, pero si estás pensando en personas de 25 todavía, creo que no, o sea, creo que ahí se conflictúa mucho eso, pero pensaría en que su propia historicidad es de corta data, ¿no? Y por otro lado, a la hora que estaba leyendo este texto y sobre todo acotado a las jóvenes, ¿no? En esta cuestión de mujeres, también pensaba en la construcción que tenemos de las jóvenes como las Lolitas, ¿no? Porque sí menciona ¿cómo lo dice? Como un modelo de excelsidad, ¿no? La juventud en general. Pero diría, además, cuando está atravesado por la cuestión de género y acotado a las mujeres, se le da una connotación bastante sexual, ¿no? Entonces, y que esto genera ciertas prácticas como es el acoso, ¿no? Cómo habita una mujer urbana o y quizá ni siquiera urbana, ¿no? También puede esto suceder en otros espacios no urbanos, pero creo que la concepción de que se le da una connotación sexual hace que se habite diferente, ¿no? Entonces, eso pensaba a lo largo del texto, que no está como muy referido, o sea, sí hay menciones, pero creo que no era el sentido, pero bueno, estos eran puntos que yo iba ahí pensando, ¿no? Que los quería compartir. La introducción que hace del tema, ¿no? Es fabulosa. No sé cómo también ustedes lo percibieron, pero la entrada así de cómo ir especificando la problematización del tema nos demuestra, ¿no? Como la capacidad de las autoras para englobar un fenómeno que parece local y darle esa manifestación como global y en términos como estructurales y sistémicos, ¿no? ¿En qué sentido? Primero, trayendo a cuenta, ¿no? El marco en el cual se encuentran posicionados las jóvenes, ¿no? O los jóvenes, ¿no? Que es un contexto, ¿no? Permeado por la lógica de la modernidad y trazado por la variante de la colonialidad, ¿no? Que en este marco, ¿no? Dicen las autoras, se ha privilegiado la racionalidad, lo cual, ¿no? ha enviado, ¿no? A la periferia el tema, o ha excluido el tema de las emociones, ¿no? El tema del cuerpo, de las sensibilidades. Entonces, por ese lado, pues vemos que recuperan, ¿no? Lo que hemos venido viendo, sobre todo en las primeras sesiones, que es el contexto en el cual, ¿no? Se hace una sutura y un giro, ¿no? Afectivo con respecto a lo que venía siendo el estudio, ¿no? De lo racional versus
lo afectivo y corporal, ¿no? Entonces, esa primera como, ¿no?, entrada me pareció muy buena para dar cuenta de que en ese excluir la figura que mejor ha personificado, ¿no?, este panorama colonial y moderno es el cuerpo joven, y específicamente, ¿no?, el cuerpo de las mujeres jóvenes. Y ya cuando, ¿no?, después se van a un análisis así como tipo del estado del arte, ¿no?, nos revelan que la mayoría de investigadores han manifestado este sesgo modernista, heteropatriarcal, andrógino, ¿no?, en el cual se le ha dado más visibilidad a las prácticas y a la construcción de subjetividad de los jóvenes, ¿no?, varones. Y entonces, es por eso les digo, ¿no?, las primeras 15 páginas me parecieron, ¿no?, muy buenas, porque hace una excelente problematización. Donde es también para mí donde ya me quedé, ¿no?, como con ganas de un fenómeno, ¿no?, realmente así como propio, ¿no?, de la generación de subjetividades en un ambiente de incertidumbre, ¿no?, vinculado con la violencia, vinculado con el patriarcado. Ahí sí yo me esperaba, ¿no?, el análisis de la película esta que está en Netflix, que es la diosa del asfalto, ¿no? Me imaginaba un caso empírico, ¿no?, de esa dimensión por el nivel conceptual y teórico en el cual nos estaban como emocionando, ahora sí que emocionándonos, ¿no? Entonces yo me esperaba así, ¿no?, la diosa del asfalto en Chile. Y no, la verdad es que no hacen, ¿no?, una buena caracterización de los individuos o las mujeres, ¿no?, a las cuales van a referirse para intentar, ¿no?, vislumbrar estas lógicas que se construyen en estos contextos de incertidumbre y de ¿no?, modernidad y racionalidad, ¿no? Y ahí, ¿no?, a mí me parece que también este texto nos aporta una visión de lo que a veces puede ocurrir cuando, ¿no?, hacemos una sobreinterpretación a nivel teórico. Porque a mí me parecieron muy forzadas, ¿no? La verdad, me parecieron demasiado forzadas las categorías y el descubrimiento, digámoslo así, o la interpretación, me pareció, ¿no?, una sobreinterpretación. Porque, ¿no?, pues lo que acaba de decir, ¿no?, como Carla y lo que ya vienen diciendo, no caracteriza, ¿no?, bien a las jóvenes. Es decir, no sabemos, ¿no?, de dónde provienen, porque como bien mostró Selene y otra revisión que yo di, ¿no?, del barrio de Ñuñoa, la verdad es, ¿no?, como si hiciéramos una investigación en el Parque La Condesa. Y la verdad, ¿no?, pues sí, tendrán así como, ¿no?, sus desventajas, ciertos grupos sociales que viven ahí, pero pues es un entorno privilegiado. Y eso a mí lo que más me reflejó es verdaderamente como ¿no?, ese campo, a lo mejor si esa era su intención de la autora, de mostrarnos la creación de subjetividades de jóvenes mujeres con ciertos, ¿no?, como privilegios, sobre todo educativos y económicos, pues sin duda lo demostraron, porque sobre todo se ve esta, ¿no?, injerencia hacia el individualismo, ¿no?, que ella lo marca como la intimidad, de que cuando ella las interroga acerca de cómo entablan, ¿no?, vínculos afectivos con los otros, que igual, como decía Selene, no logro así también saber si se refiere a otras mujeres, ¿no?, su vinculación con otras mujeres en términos afectivos, ¿no?, con otras mujeres o con otros hombres. Y que ellas lo enmarcan, ¿no?, en una mentalidad, en una definición espiritualista, ¿no?, que dicen las autoras. Tienen una noción muy espiritual de sus interacciones íntimas con los otros, ¿no? Dicen, no tienen así como una serie de categorías racionales con las cuales ellas, ¿no?, se lleven a la intimidad con alguien, ¿no? No tienen así parámetros claros, ¿no? Todas son como cuestiones de fusión, ¿no?, que las lleven a vivir ese encuentro con el alma gemela y estos, ¿no?, como serie de narrativas que son propias de grupos privilegiados, la verdad. Entonces, ¿no?, y después cierran, ¿no?, con una cuestión del afectivizar fronterizo, que es así como, ¿no?, el concepto final con el que cierran, que dicen que este concepto, ¿no?, o su caso, permite dar cuenta de lo que es cuestionar lo normalizado, que es decir, ¿no?, ante un ambiente de incertidumbre y principalmente androcentrista,
las mujeres, ¿no?, son capaces de crear sus propias tácticas de resistencia, haciendo cuenta de estos puntos que tocó Selene, ¿no?, a través de la resignificación de la rabia, ¿no?, como una modalidad de fuerza y de poder, no en términos violentos, ¿no?, sino más bien como de conciencia y de agencia, y, ¿no?, que son coherentes, ¿no?, que no les gusta según engañarse, ¿no?, con lo que sienten y con lo que expresan en el afuera. Pero la verdad, ¿no?, a mí sí me dejó con ganas de verdaderamente, ¿no?, les digo, ver un análisis tipo, ¿no?, la diosa del asfalto, ¿no?, un contexto en el que de verdad, ¿no?, se te impone la necesidad de hacer frente y de construir estrategias y tácticas subjetivas de supervivencia, ¿no?, no de cómo te acoplas a un mundo, ¿no?, de individual, ¿no?, con pocos lazos afectivos, pero desde el ámbito del privilegio, repito, ¿no? Entonces, por aquí dejaré mi participación y le cedo la palabra ahora sí a Armando y después quien guste, ¿no?, participar. Bueno, yo también quiero advertir antes de seguir que tampoco me di tiempo de leer el otro artículo porque sí me enfoqué a por la recomendación que había hecho Zipactri, y ya cuando me di cuenta, bueno, ya no me iba a dar tiempo de leerlo bien y de poder aportar algo después, pero bueno, regresando a este artículo, yo creo que el problema está en que, pues como decíamos, ¿no? O sea, Chile está bien anclado en el modelo neoliberal y más bien pareciera que esta comuna de Ñuñoa fuera como una especie de ciudad promedio de Estados Unidos o de algún otro país industrializado, ¿no? Como que no hay una problemática real, o al menos no se ve muy clara así en el artículo. Pero ya después como que sí traté de agarrar más o menos 2 o 3 cosas que me parecieron que era lo que pretendían mostrar las autoras sobre cómo se relacionan las jóvenes, ¿no? Igual no me quedó tan claro si era solamente entre ellas o también era o sea, en general con varones y todo. Pero bueno, la primera fue esta relación que había con la rabia, ¿no? Como esta visión intimista y moralista de que es bien visto expresar las emociones, y incluso si eso implica perjudicar a otros, bueno, entre este grupo de mujeres es bien visto que expresen así la ira y todo. Y bueno, con esto me estaba pensando en Joseph Campbell, en el héroe de las 1000 máscaras, creo que se llama, ¿no? Cuando habla que el médico o el psicólogo es como el chamán moderno, o sea, como que es el sabio, el sacerdote que se encarga de iniciar a los jóvenes en los ritos. Ahí igual el concepto de joven, bueno, pues yo creo que está más definido por la cuestión así, del desarrollo físico, ¿no? O sea, este concepto de joven como rebelde y todo eso, pues sí es lo que decíamos, es más moderno, es como de la posguerra o algo así, ¿no? Les decía, los teenagers. Y bueno, después hay una parte donde se habla de esto, de, de la búsqueda de conexiones profundas que se buscan entre los jóvenes. Ahí sí me pareció que más bien era en relación a otros jóvenes en general, o sea, como en plan de amistad y todo eso. Igual es algo que deja muy en claro que parece que ahí estas juventudes así de clase media y con educación, como que no encuentran mucho sentido en desarrollar una intimidad o una relación profunda con sus pares, ¿no? O sea, es como, igual pensé en esto del plusvalor, pero aplicado a las relaciones humanas. O sea, como que se busca recibir mucho o dando poco a cambio. No sé, o a lo mejor es una cuestión ahí en la que me estoy proyectando, no sé, sobre cómo la gente busca relacionarse con otros a partir de lo que pueden dar y no de lo que la otra persona necesita recibir, ¿no? O sea, es una cuestión ahí medio compleja. Por eso es que pensé en esto
de los psicólogos, como los chamanes modernos, ¿no? O sea, que esto del intimismo, que son los que te van guiando y te van diciendo, compórtate, bueno, no te dicen compórtate así, ¿no? O sea, pero uno cuando va a psicoterapia o con un psiquiatra, pues tienes un problema que no te deja, digamos, desarrollarte bien, ¿no? O sea, relacionarte con otras personas o en el trabajo, en la escuela, lo que sea. Y pues básicamente te ayudan como que a estructurarte para que tú puedas comportar de una forma que sea un poco más productiva. Entonces, bueno, este es otro comentario y le doy chance a otros. No tardes todavía. No me pude conectar la vez pasada, pero pues vi un poco la sesión, igual estuvo muy entretenida. Y pues con respecto a este texto de las autoras, pues igual como que me introdujo muy bien a la problemática, pero pues no sé, hubieron ahí unos altibajos y huecos que tal vez no se supo como que acomodar muy bien. Las entrevistas como que sí están buenas, pero pues no logran como que cubrir lo teórico, lo metodológico, no sé en qué haya fallado, pero pues sí hay cosas muy importantes e interesantes, ¿no? Como esta parte del imaginario del joven, que lo maneja muy bien en las primeras páginas, y cómo se contrapone, ¿no? Al imaginario o al ser del adulto, ¿no? Que siempre va a ser como esa contraproducencia, ¿no? Que se va dando desde mucho tiempo anteriormente, ¿no? Se cataloga al joven como estas características de lo rebelde, de lo antisocial o que va en contra del ser adulto, ¿no? Que es más recto, más consciente tal vez, o que en cierta forma tiene un poco más de razón, no sé ustedes, pero en mi realidad como que muchas veces me he sentido como que muy altibaja al momento, no sé, de dar una opinión o algo así. Siempre dicen, no, tú no, eres muy joven para saberlo o algo así, o estás muy chamaca para hablar de algo que pasó, ¿no? Y que no viviste. También creo que también una estigmatización de ser joven, creo que también lo plantea las autoras, y también otra cosa que mencioné sobre la, model, la modelación de los espacios públicos de los jóvenes, y pues sí, es algo que ya veníamos viendo en textos anteriores, con lo urbano, ¿no? Estos espacios públicos, las plazas, los jardines, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay, por ejemplo, aquí por mi colonia hay como que un show de jóvenes, payasitos, que ahorita por la pandemia pues ya no se han puesto, pero pues antes como que conglomeraban mucho a la gente, especialmente en los fines de semana, y pues era como que un espacio público y para que se den esas expresiones corpóreas, ¿no? Como menciona la autora, de los jóvenes, y precisamente eran jóvenes ahí de veintitantos, 30 años, que, que se dedicaban a estas actividades y que pues dan para mucha investigación, ¿no? También los jóvenes en las paradas de los semáforos, ¿no? Que hacen malabares, y que resuenan mucho en nuestro, nuestra realidad, ¿no? Y pues no sé, creo que hasta aquí dejaría mi participación, no sé quién más quisiera participar, y pues por lo pronto Para redondear un poco lo que acabas de comentar, a mí también me gustó esa parte donde se habla sobre cómo ahora la sociabilidad no se da en la plaza pública, sino, digamos, en la plaza virtual, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención uno de los comentarios que hizo una de las entrevistadas sobre que lo que se ve en Facebook no es uno mismo, sino que es lo que queremos que otros vean, ¿no? O cómo queremos que nos perciban. Y esto me hizo reflexionar así, no sé, en cuestión así filosófica, o metafísica, ontológica, no sé, sobre qué es ser uno mismo, ¿no? O sea,
cómo se crea la identidad, porque yo creo que incluso en la plaza pública, pues nos comportamos y nos actuamos y nos vestimos como lo que queremos que otros perciban de nosotros, ¿no? O sea, no sé, si tú cotidianamente no trabajas como payaso y un día te sales vestido de payaso a la plaza, pues no sé, van a pensar que sí realmente trabajas de eso, o no sé. Eh, y eso tiene que ver también con otra parte que comenta antes, que es exactamente eso de dejarse fluir, porque ahí dicen que, o sea, igual habla de quién es o cómo es ser uno mismo, y habla sobre una coherencia entre el hacer y el decir, o el sentir y el actuar. O sea, esa es la forma en la que se genera el juicio con el que, bueno, es una de las formas con la que se generan los juicios para vincularse entre las jóvenes. O sea, si ven que una persona actúa de forma a como dice que es y todo eso, pues eso es como que una pauta de que es alguien sincero, alguien honesto y alguien en quien pueden confiar y vincularse. La otra forma que mencionan que es esta de vinculación es esa forma instintiva, ¿no? Como que no entienden cómo o por qué, pero tienen una conexión así instantánea que dice ahí como flash, o sea, espiritual, mística y pseudosagrada. Y esta palabra de pseudosagrado es también lo que me hizo pensar y regresarme a lo de Campbell, en cuanto a lo de que los psicólogos y toda esta visión intimista moderna es como algo así, la versión moderna no sé, de las sociedades animistas y todo eso, ¿no? De cómo observaban ciertos comportamientos, procesos de iniciación y todo eso. Eh, Creo que nada más, no sé si. Bueno, también igual quería comentar otro caso que ponen ahí, pero no, yo creo que ese ya es un poco más irrelevante. Entonces, no sé si alguien más va a participar o van a pasar a la otra lectura. Cuando habla del caso de cómo, no me acuerdo este concepto de la corporalidad o algo así que se construyó en los años 80 y pone de ejemplo la película Flashdance. Bueno, yo me acordé igual de Bauman. Bueno, él habla sobre el caso de Jane Fonda, ¿no? En la modernidad líquida. Y habla cómo ella es, bueno, pasó de ser actriz a después convertirse en una especie como de icono cultural o algo así, cuando empezó a sacar sus videos sobre aeróbics. Y cómo ella, pues, no sé si sin querer, empezó a cultivar esta misma idea de que uno puede lograr todo por sí mismo si se lo propone con esfuerzo y todo eso, a pesar de que, bueno, investigando un poco sobre Jane Fonda, pues se me hace curioso que ella es como que antisistema, ¿no? O sea, es conocida por ser activista y estar metida luego en asuntos políticos, ir a marchas y toda esta cuestión. O sea, como que sin querer uno a veces está ya tan metido en este engranaje que aunque tengas la buena voluntad de hacer algo, terminas por favorecer y por reproducir el sistema y todo esto. O sea, ese era el único comentario que quería hacer. Pues creo que a mí comparto muchos puntos que mencionaban sobre que no queda muy claro. Yo sobre todo lo pensaba que en un punto habla mucho del espacio público y como tú decías, Ipacli, hay una expectativa, ¿no? De hacia dónde nos va a llevar el texto y de repente eh, sentí descontextualizado muchas citas y creo que un punto que nos puede ayudar a todos y a todas es que a veces es importante incluir, por ejemplo, las preguntas, ¿no? Que nos dan como mayor sentido, porque de repente brincaba al siento rabia. ¿Bajo qué contexto siente rabia? ¿En el espacio público? ¿En el espacio virtual? Como de dónde emergía eso, me quedaban mucho las dudas en eh, cuando recuperaba las respuestas, ¿no? De sus
entrevistadas. Lo mismo cuando dicen la cuestión de identidad. Creo que esto que toca Armando es muy importante, pero es muy superficial, ¿no? O sea, en el texto. Porque el tema de la identidad es muy problemático y más en cuestión de género, ¿no? Que siempre están en una contradicción y se toca, pero no se profundiza, entonces eso me causó, me causó más conflictos, pero creo que yo lo leo como un acercamiento a lo que ella va investigando poco a poco, porque incluso dice que enlaza, ¿no? En estas, que es un congreso, ¿no? Que va a ir viendo, por ejemplo, la cuestión de la rabia. Entonces, quizá esto es más como su marco teórico, creo que es así como lo entendí, eh, pero sí me habría ayudado mucho ver sus preguntas o más contextualizado, ¿no? Eso, pero bueno, eso sería, y ahorita que comenten de la primera, ahí sí quisiera un poquito más participar. Diría que sirve en el sentido de que vemos, por ejemplo, aspectos de cuando vamos a introducir a una entrevistada, darle contexto, o sea, a nosotros que escribimos, ¿no? Que hacemos trabajos académicos o lo que sea, nos puede dar pauta de por ahí quizás no, o yo decía, habla mucho de la parte de intimidad, si nos dijera qué está entendiendo por eso, incluso de emociones, ¿no? Porque ya lo da por hecho. Eh, esas cosas nos pueden ayudar a decir, bueno, cuando se hace un marco teórico hay que decir eso, ¿no? No, no todo es como, qué pésimo. Bueno, yo nada más es que metodológicamente el texto se llama, antes de todo, regreso aquí a mi pantalla, Cuerpo y afectividad en la sociedad contemporánea, de Adriana García Andrade y Olga Sabido Ramos, que son las coordinadoras, ¿no? O sea, porque pues son varias, o sea, son las que coordinaron el libro y pues hay varias autoras, ¿no? El texto es la introducción la que se leyó, no, perdón, El cuerpo y las afectividades en Colombia entre el esticismo y el miedo, de Darío Blanco Arboleda. Este es el capítulo que tocó hoy. La verdad, sinceramente me gustó mucho. Es un trabajo documental que intenta hacer, no entendí muy bien, o sea, la conexión la menciona hasta el final entre Colombia y México, en donde él quiere como hacer una conexión con la violencia que está sufriendo México a partir o sea, a partir de la investigación documental que él hace, de la influencia que tiene el narcotráfico en las vidas y expectativas de las personas, ¿no? Entonces, bueno, habla de, él leyó, bueno, él detectó, eran 142 textos que leyó, de los cuales eligió algunos autores de los que fue como construyendo el texto, y habla justamente de cómo a partir de lo que es la violencia del narcotráfico no solamente es la muerte de personas, sino lo que implica, o sea, cómo quiebra la sociedad del narcotráfico, tanto a hombres como mujeres, pero totalmente enfocado en el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, a partir de crear simbólicamente cuál es una mujer, o sea, el cuerpo de una mujer desde la hegemonía, porque esto no viene solamente adquirido vino como de esta cultura gringa que tenemos de ser altas y delgadas y con enormes bustos, ¿no? O con enormes glúteos y una cinturita, ¿no? Y que se empezó a permear en Colombia, ¿no? Que no va con el cuerpo de la mayoría de las latinoamericanas, justamente porque hay muchas mujeres, ¿no? O sea, que inclusive, pues tenemos ascendencia indígena en la genética, creo que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, habla en Colombia, o sea, cómo esta transgresión de los símbolos que giran en torno al ideal de
una mujer físicamente perfecta para un hombre es sumamente violento, y él toma 4 campos donde encontró estudios realizados que era motricidad, en un 11%, estética 14%, emociones 45% y disciplina y salud 30%. O sea, en torno a estos 4 ejes es como el autor va viendo ya investigaciones hechas en Colombia, ¿no? Y también va como desarrollando y como marcando el paper. También habla de una diferenciación y jerarquización, y me gustó mucho que utilizó un poco de adorno, en donde a partir de la construcción hegemónica de lo que es deber ser entre los jóvenes, ¿no? El deber ser tengo que ser un hombre poderoso, ¿no? Y tener mucho dinero rápidamente, y entonces lo que él comenta es que los hombres tienen, o sea, físicamente no se les exige bastante como a las mujeres, y las mujeres se les exige que tengan dieta, que tengan, de hecho hay estudios dentro del texto hablan del consumo de cocaína para permanecer delgada, ¿no? La anorexia, o sea, la mayoría de las mujeres en Colombia, bueno, no la mayoría, pero de un estudio que se realizó, mayormente las mujeres son las que sufren la anorexia, y eso también creo que es a nivel internacional, ¿no? Es justamente algo de género la anorexia. El consumo de cocaína también está vinculado, ¿no? Con el estar delgada. Sobre todo permea en jóvenes de 14 a 24 años, ¿no? Y que curiosamente la mayoría de los jóvenes que mueren son el 86% de barrios populares, ¿no? Entonces esto tiene que ver con la pobreza, no solo con el grado de pobreza y aspiración y lo que ven en el entorno a lo que quieren llegar a ser, ¿no? También habla, tiene bastante perspectiva de género, porque habla de la violencia del sistema patriarcal, o sea, está muy marcado en Colombia, y en lo que muestra en el texto es como el sistema patriarcal, ¿no? El que te enseñan a cómo tener que comportarte y vestirte y cambiar todo tu cuerpo como mujer, ¿no? Para poder estar dentro de, o sea, hipersexualizándote, ¿no? Para poder estar dentro de la adquisición de bienes económicos, para tener un estatus dentro de la sociedad, vinculándose con los hombres más violentos dentro de Colombia, ¿no? Entonces aquí la mujer no solamente se expone, en este caso a lo que se expone más es a la violencia sexual, explotación sexual y problemas reproductivos por enfermedades de transmisión sexual, y los hombres se exponen a morir violentamente, pero cuando una mujer se mete a trabajar, o sea, se mete a vincularse con estos hombres desde el incitarles el deseo, ¿no? Donde ellas se hipersexualizan, donde ocupan su cuerpo como medio para ganar un estatus social y económico, también tienen un grado mayor o sea, para morir de manera violenta, ¿no? Entonces aquí habla el universos de pobreza y exclusión, de imposibilidad de ascenso social, ¿no? O sea, porque después de esto también habla un poco de los chavitos, de los jóvenes de clase media, que sí tienen los medios, ¿no? Y es como va llegando al final de la lectura, que sí tienen los medios o inclusive la herencia corpórea de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, tener un cuerpo, o sea, que hereda de sus madres en Colombia, españolas o italianas, o de la migración que haya llegado allá, y heredan los cuerpos, ¿no? Pero aún así quieren un implante mamario, ¿no? Y entonces también mencionan que en Colombia, a partir de 1990, el incremento para pedir implantes de senos ha aumentado en Colombia, y que hay toda una cultura de la belleza y del modelaje, ¿no? O sea, ahí no es tan importante, o sea, y no es como tan, bueno, yo te conozco amigas colombianas que son antropólogas y pues son otro rollo, ¿no? Pero por ejemplo, también habla que algo que ya está pasando en México, que en 1980 también empezaron a ver este tipo de series, como la de Sin Senos No Hay Paraíso, ¿no? Que es colombiano, donde las mujeres del barrio se empiezan a prostituir con narcotraficantes para conseguir seno, o sea, para ponerse implantes, ¿no? Que empiezan en los 80s, entonces que permea todo
toda una atmósfera del deseo de estar con ciertos bienes materiales para posicionarte socialmente como merecedor de algo, ¿no? De respeto y de reconocimiento social. Y eso es bien fuerte porque es una violencia no solamente en el hecho de lo que implica el narcotráfico, ¿no? O sea, sino también una violencia de el quien intenta estar dentro de ese medio como hombre o como mujer, y como mujer un doble peso al tener que ser violentada también como pareja de los hombres más violentos, ¿no? De esa comunidad, bueno, de Colombia, pues, ¿no? O sea, que hablan de Medellín, de Bogotá, de Antioquia, que son como los centros más urbanos, ¿no? Son, aparte que contextualizar que son centros urbanos, donde estos jóvenes intentan darse a notar en la sociedad, ¿no? Entonces también comenta bastante que hay un cambio de valores que también hay en México, ¿no? O sea, en donde la cultura del esfuerzo, digo que todos podemos tener como un rollo con la cultura del esfuerzo en cualquier rama, porque pinches trabajos, o sea, como jóvenes tenemos un pinche problema con eso en general, ¿no? Y dices, putas, a mí me ha pasado, ¿no? Ya conectándolo así, ya aquí metiendo como mi opinión personal, que dices, puta, yo me estoy trabajando, estudiando, haciendo mil cosas, y no es que me dé coraje o envidia, pero ves y dices, güey, ¿en qué trabaja este Tuluminati, no? O sea, sus papás no le dicen nada. ¿Por qué trae 5 coches del año y se la pasa en Tulum drogándose hasta la madre, no? Digo que después, o sea, te queda como la sensación y, güey, yo trabajo todo el mes, ¿no? Así, y no puedo ir a Mazunte todavía, ¿no? O sea, es como esta cuestión, ¿no? O sea, que en lo que como chavos, o sea, digo, podemos ser investigadores, pero también nos damos cuenta de esto, ¿no? Digo, de que si hay jerarquías sociales, ¿no? O que quiero irme a Cuba y voy a ahorrar todo un año, ¿no? Pero que está también ya en México implementado en lo urbano, chavos, jóvenes, que después te enteras que ese joven pues distribuía marihuana y cocaína en ciertos antros, ¿no? Y me ha pasado, o conocidas que dices, güey, pues se la pasa viajando bien cabrón, ¿con quién sale, no? Pues con un sugar daddy, ¿no? O sea, y la niña súper producida, y es como, bueno, tan siquiera no te estás arriesgando, ¿no? Es como esta cuestión que entra como en lo clase media, clase baja, ¿no? O sea, porque aquí ya pasa como mi parte como personal, como joven, porque al fin y al cabo digo, ya soy una joven adulta, más adulta que chavita, no entro en el estrato que están analizando aquí, pero todavía nos permea, ¿no? Es algo que nos permea y de lo que nos hemos hablado también, en cierta forma. O sea, inclusive el espacio, o sea, de tener acceso o sea, pues al conocimiento y a la educación, pues nos hace reflexionar más que si me dicen, bueno, si me invita un güey, o sea, que no sé de qué familia venga, y me invita a salir, pues obviamente yo voy a decir, oye, no me voy a subir contigo, no voy a salir contigo, porque ya me enteré a qué te dedicas, ¿no? O sea, o como hombre decir, no, pues ponte a vender esto, ¿no? O sea, porque a mí me pasó en la UNAM, en la universidad, que chavitos de clase media, aparte de que consumían drogas, eran narcomenudistas con sus amigos, y no solamente en la UNAM, ¿no? No voy a decir nombres, pero no solamente en la UNAM, ¿no? Sino también en zonas pues clase medieras de la ciudad, ¿no? O sea, o sea, bueno, digo, o sea, pues en la Roma, en la Condesa, en Interlomas, en Santa Fe, distribuían, ¿no? Y eran chavitos que estaban estudiando una licenciatura, ¿no? Entonces es algo que ya, o sea, como que esta cuestión ya no nos llegó a nosotros también y lo veíamos como bien lejos, ¿no? O sea, y de hecho hay como, o sea, acabo de leer como una noticia, por ejemplo, cuando Nixon, ¿no? Pone, o sea, así como la guerra contra el narcotráfico en Colombia, ¿no? Que para mí se me hace una cuestión más que nada intervencionista, porque al fin y al cabo, pues tienen maneras, o sea, pues de detectar quién es el capo y quién no, pero también de implementar, y yo soy como mucho de teoría crítica, de implementar un modelo hegemónico de consumo, ¿no? Que es de lo que habla justamente el ensayo, en donde para poder ser alguien en la sociedad tienes que tener determinado fenotipo, determinada forma de vestir, o ya no ser alguien, o sea, tener una identidad construida, así seas buchón, así seas fresa, así seas intelectual, o sea, todo amerita a consumir algo y llenarnos de una indumentaria para pertenecer a cierto círculo social, y que justamente en las clases
pobres se presta mucho para pues, lo que aquí le llamamos lo buchón, ¿no? A la moda buchona, y en Colombia pues se identifica más como con el, o sea, como, pues no se les digan buchonas, no sé cómo se le llame allá pero se parecen bastante, ¿no? O sea, en cuestión estética, y bueno, por ejemplo, también habla de, bueno, o sea, que son los menores los que están, o sea, como más vulnerables a la violencia. También, por ejemplo, que esto, así pues como una prueba de que en Medellín los narcos y sicarios es el financiamiento de cirugías. A mí lo que me llama mucho o sea, como la atención es como lo interdisciplinario que puede ser esto, ¿no? O sea, porque es como una búsqueda, es una investigación de los procesos de construcción, de inclusive las emociones, que tal vez no se tenga tanto de las emociones que tienen las personas para la construcción de su belleza y su feminidad, o sea, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, para la construcción de su masculinidad en diferentes contextos, tanto clase media, o sea, baja, media y alta, o sea, tal vez en la alta, en las tres, ¿no? O sea, ¿qué procesos emocionales de construcción o sea, qué emoción le conlleva a partir de la vista el no tener o tener ese cuerpo, ese coche, esa casa, ir a esos lugares, comer esas comidas, ¿no? Entonces, también ahí entra en qué sí puedo ser, ¿no? ¿Cuánta gente no debería ir a terapia y dice, no, pues es que yo quiero tener en 3 meses, no voy a decir mi tesis, voy a decir algo más desfasado, quiero tener en 3 meses, que también es desfasado, ¿no? Pero, por ejemplo, cada quien sus expectativas, poniéndome a mí como objeto de estudio, supongamos hipotéticamente que en 3 meses quiero comprar, un departamento en Polanco y no trabajo, ¿no? Entonces, es algo a lo que dices, bueno, está muy desfasado, pero hay gente que sí se lo propone. Por ejemplo, yo llegué a ver partes de la de Sin Senos No Hay Paraíso y las mujeres se ponían, en un año tengo que tener mis senos para meterme con más hombres, ¿no? Y yo he conocido chavitas, clase medieras, que igual es como, papá, la nariz, ¿no? Así los senos, ¿no? Y no son buchonas, ¿no? O sea, son chavitas que tienen una educación universitaria y se quieren operar desde los 18 años los senos, bajar la cintura, ¿no? Los glúteos, operarse la nariz, quitarse la papada. O sea, tengo casos cercanos que inclusive no es clase baja, ¿no? O sea, y eso es también sorprendente porque traspasa, ¿no? A quien sí puede adquirir, en el caso de las mujeres, intervenciones estéticas. Yo conozco una chava de 21 años con 20 intervenciones estéticas. Ella tenía, y eso es como muy impactante, ¿no? Pero también quién no tiene acceso para estas intervenciones estéticas y a lo que se expone, ¿no? Y dentro de las dimensiones que toca el autor es el tema de la disciplina salud, ¿no? Y justamente también aquí hay, o sea, pues también como tela de dónde cortar, en donde la sociología o la antropología se puede juntar con estudios de cirugías estéticas, en donde cuando hay un mal procedimiento, ¿no? Se expone la vida de la mujer. Inclusive estuve leyendo un texto donde cuando una mujer se pone pues esos globos en las boobies, algo pasa en su cuerpo, no se sabe, o sea, como que no se sabe qué va a pasar en un futuro con esos implantes, o sea, hay como una irrupción, es un agente extraño a sus glándulas mamarias, ¿no? Entonces, también hay un problema ahí de salud, ¿no? Aparte de la anorexia, que es una anorexia nerviosa a partir de la expectativa que uno espera del cuerpo, ¿no? Es un problema psicológico que después ya necesita intervención psiquiatra. El caso de las cirugías estéticas mal hechas como las mamarias o las de glúteos, inclusive, o de la cara, pues inclusive famosos, ¿no? Han tenido como problemas que han quedado deformados, ¿no? O mujeres que se mueren porque se les deshace adentro el líquido y pues o como pasó con Alejandra Guzmán, aquí en el chisme de la farándula, que casi también se muere por inyectarse
aceite, porque el señor que le iba a aumentar los glúteos le inyecta aceite de bebé, ¿no? O sea, pasa con famosos que tienen más poder adquisitivo, ¿no? Que presentan un símbolo ante la sociedad de salud y bienestar, porque al fin y al cabo también aquí entra otra cuestión, otro dilema, que es estar saludable, ¿no? O sea, que nos dicen que la esbeltez es estar saludable, pero no necesariamente estar esbelto es estar saludable. Tú puedes verte no esbelta como las modelos de Versace, ¿no? Y puedes estar muy sana, ¿no? Porque tu complexión de cuerpo, o sea, tu forma de los huesos, tu forma hereditaria de tu complexión de cuerpo, te dice que estás sana, pero tú te quieres poner a ser una modelo de 1,90 que pesa 60 kilos, que inclusive ha tenido problemas de anorexia, ¿no? Y bueno, aquí apunté lo de Adorno, porque soy un poco fan de Adorno, donde la clase media de Cali, y entra como desde un aspecto adorniano, es la homogenización de la identidad por la producción y el consumo de bienes masivos, ¿no? El hecho de consumir, que lo vengo mencionando, para identificarse. Y bueno, también pone un texto muy interesante de Restrepo, que el cuerpo dentro de los juegos de poder, ¿no? O sea, el cuerpo no solamente es sentir emociones, sino que, o sea, y el ver que, o sea, el cuerpo no es como, bueno, estamos hablando de emociones y vivo y voy a trabajar y voy a estudiar y ocupo espacios y los vivo así, sino también están dentro de un juego de poder, ¿no? O sea, cómo se ocupa para adquirir un estatus y un respeto en la sociedad del cuerpo es muy interesante, sobre todo en el aspecto de las mujeres y de los hombres narcotraficantes, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cuestión de respeto ante la sociedad, ¿no? Pero más que respeto, que también lo toca el texto, se quiebra el orden social, ¿no? Es una anomia que quiebra el orden social y provoca miedo dentro de la sociedad. Y también no me gusta mucho cómo maneja y cómo explica la estadísticamente sus explicaciones de porcentajes estadísticos, la verdad, en el texto, o sea, porque luego no son tan claros, pero habla, por ejemplo, de que es en Bogotá, el 85% de las personas en 2003 no habla con extraños, el 72% no sale tan seguido a la calle, ¿no? Y estos porcentajes me dieron como que, o sea, que no hubo como una comparación con porcentajes a años anteriores, pero se da a entender que para el 2003, a partir de 1980 y un poquito antes, porque la guerra en el narcotráfico, de la guerra contra, el narcotráfico y la exportación de drogas, de cocaína a otros países, empezó en Colombia hace 50 y tantos años. O sea, se hace más visible en el 2003 a comparación de años atrás, donde las personas que no pertenecen a estos sectores, que no están dentro ni son sicarios, ni son narcotraficantes, ni son prostitutas, ¿no? O sea, porque se escucha, o sea, creo que no sé si sea el tema, porque luego se me hace como bastante agresivo y violento el hablar así de estas conductas, pero al fin y al cabo, pues venden su cuerpo para para adquirir algo económico, ¿no? Porque no solamente es un estatus, y entra en una cuestión de prostitución, ¿no? Entonces, creo que, o sea, está como estas personas que quieren pertenecer a este grupo violento que maneja ciertos nexos en la sociedad, que quiere tener cierto estatus en la sociedad mediante la violencia y ciertas pautas de conducta para vestirse, para expresarse, para conducirse a los demás, pero quiebran, o sea, los tejidos sociales de la sociedad y generan miedo, ¿no? Y esto me llamó mucho la atención porque
aquí, o sea, el estudio, o sea, el artículo cierra en que hay una falta, hay un vacío de justicia en Colombia, ¿no? Y las personas tienen miedo a expresarse, a salir, salen menos. Quienes están más en las calles, inclusive en barrios populares a ciertas horas, son personas que se puede o se juntan con personas que se dedican al narcomenudeo, porque no todos, aquí hay algo como bien interesante, no todos son narcotraficantes, ¿no? O sea, no todos son los grandes capos, o sea, muchos son chavitos de 14 años que están distribuyendo marihuana, ¿no? Y mueren en el intento y les dan una arma o los mandan a matar a X persona, ¿no? Y fallecen bien chavitos, ¿no? Y es algo que a mí, pues como ya más joven adulta, pues me duele bastante ver como esta situación, ¿no? O sea, porque también son chavos, o sea, son jóvenes, más jóvenes que yo, ¿no? Pero que inclusive pueden, o sea, sí son de sectores pobres, ¿no? O sea, está muy marcado, pero no tan pobres, ¿no? Porque yo lo vinculo con un estudio que estuvo haciendo un compañero sobre población callejera en la Ciudad de México, y es a lo que va el texto, este vínculo de lo que está pasando en Colombia, las pautas socioculturales que se generaron en Colombia, que ahorita están instauradas en torno, en el caso de las mujeres, a la belleza y el modelaje, ¿no? Y al seguir cierto, o sea, al tener como ciertas, o sea, el desear, ¿no? Un cuerpo como el que se promueve de grandes bustos, grandes nalgas y una mini cinturita bien imposible, ¿no? Y en el caso de los hombres, mucha lana, un chingo de restaurantes, carrazos, viajes, violencia, así, ¿no? Así como, porque no solamente es ocupar los espacios como una persona que, pues, el hijo, o sea, X empresario que tuvo una educación con un doctorado en Harvard, que va a comer a un buen restaurante en Cartagena, se sienta de cierta forma, mientras que un narco también está muy marcado físicamente por cómo tiene ahí algo inclusive de microexpresiones, ¿no? En donde hay una diferencia, o sea, se le llama esto como los New Rich, que tampoco son tan aceptados, ¿no? En ciertos sectores sociales, aunque después siempre se anden codeando de la mano, ¿no? O sea, que dices, bueno, terminan jugando golf en Guadalajara, aquí en México, ya hablando de eso, ¿no? O es el vecino, ¿no? O pues, o sea, o en ciertos barrios es como, o en ciertos lugares clase medieros, pues tú sabes que hay por ahí un medio narcomenudista, o el güey que asalta por allá, ¿no? Y en otros sectores ya está el pinche capo viviendo al lado del jefe de seguridad de X zona, de cierto municipio en Oaxaca, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pasa bastante, y yo creo que eso también pasa en Colombia, ¿no? Y también en México, como esta vinculación de ciertos sectores, ¿no? Que tanto políticos, empresarios como narcotraficantes, así comiendo en una misma mesa, mientras que los pobres están matando allá abajo, ¿no? Los que están distribuyendo y los, o sea, pues, o sea, la droga, ¿no? Entonces, esta cuestión, intentar construir la identidad de estos sectores que generan violencia dentro de la sociedad y generan un miedo y rompen tejidos sociales y familias, y también hablan de un aspecto demográfico que me gustó bastante, donde la jefatura ya no es el padre de familia en Colombia, sino la mujer, ¿no? A causa de estas cuestiones de violencia. Y también hay otra cuestión en la que estudios sí hablan de que hay más hombres que mueren, o sea, estadísticamente en México, no sé en Colombia, sería interesante checar, pero supongo que puede ser similar por los procesos de violencia, pero en México, ¿no? Mueren más hombres que mujeres, ¿no? Pero es justamente por cómo, o sea, más hombres que mujeres, pero aquí cabe recalcar que en qué condiciones mueren. Las mujeres que mueren en México mueren casi siempre a causa de violencia intrafamiliar por parte de un hombre. Y los hombres mueren o sea, en riñas, en camino al trabajo, o sea, sí está esta cuestión de los estereotipos del rol de hombre y rol de mujer en el sistema, ¿no? Entonces, creo que en diferentes sectores, pero específicamente en esto, me gustó mucho como lo que habla de destellos de vidas violentas, ¿no? De un destello de vida, o sea, ni siquiera es una vida, ni siquiera es esperar, o sea, en estos chavos, en esta población que hablan de Colombia y que también pasa en México, ni siquiera es, pues voy a llegar a los 50 años y voy a formar una familia, no, es un destello de vida, son chavitos que mueren
a los 22, 23 años y que en México también está pasando, ¿no? O sea, que las células criminales están agarrando centroamericanos, o sea, toda esta migración que viene del sur de Latinoamérica hacia México, ¿no? De Centroamérica hacia México, está también cooptado por los grupos criminales y son chavitos, ¿no? Son niños inclusive, o sea, yo no le llamaría jóvenes, ¿no? O sea, porque están en un proceso de formación cognitiva y que después, ¿no? O sea, no sabemos cómo se van a vincular con los demás porque cuando ya se drogan desde chiquitos, o sea, cuando no es que se droguen, es que están en un contexto en donde o sea, como que su muletilla emoción, o sea, su muletilla para salir de su contexto es la droga, su fuga para salir de su vida, ¿no? Es drogarse, ¿no? Yo creo que inclusive para matar a alguien a tus 15 años, ¿no? Por dinero, es porque estás en contextos bien cabrones de violencia, en donde no tienes que comer, no tienes para ir a estudiar, donde inclusive tus padres traen una herencia en donde ellos también son violentos porque nadie les enseñó a ser padres, ¿no? En donde están enojados con su propia vida y entonces le pegan a sus hijos, no los alimentan bien, o los migrantes que ni siquiera es eso, ¿no? El hecho de no darle de comer bien a un adolescente o a un infante lo merma completamente en su desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces estamos hablando como, o sea, como para cerrar lo de Colombia, pues ante una sociedad fracturada por el narcotráfico y el crimen, ¿no? Y me tomé la molestia porque este tema así, o sea, entre que me hace llorar, ¿no? Y me emociona porque dices, o sea, me emociona porque me llama la atención, pero me hace llorar también, o sea, como que me encabrona también porque digo, puta, o sea, o sea, es el futuro de la sociedad, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Y yo he leído bastantes noticias, por ejemplo, de los chavitos, tanto de, o sea, hay que siempre, o sea, como yo creo que el estudiar con perspectiva de género las cosas es visibilizar los diferentes tipos de violencia y las cargas que probablemente más pueda tener una mujer o un hombre por ser mujer o ser hombre, ¿no? Pero en este caso es bien importante este texto porque visibiliza lo que no se visibiliza, ¿no? O sea, el hecho de ser mujer dentro de un medio de crimen organizado. Entonces les voy a compartir mi pantalla, o sea, así como que violentar tu cuerpo y exponerte para pertenecer, tanto hombre como mujer, pero en el caso de mujer es violentar tu cuerpo, ¿no? Desde lo íntimo, ¿no? Más que un hombre, o sea, la cuestión estética es una carga hacia la mujer, pero hay una cuestión bien interesante en esto, ¿no? O sea, aquí pongo, ok, o sea, nada más son estas imágenes, ¿no? O sea, que es como, o sea, en este caso ya no solamente es en el cuerpo, sino también hay una cuestión de masculinización donde también las mujeres entran a ser líderes del cártel, ¿no? O sea, problemas vinculados con la esclavitud moderna, ¿no? O sea, como que esta cuestión desemboca no solamente en la violencia que se sufre en la ciudad, o sea, bueno, como desemboca en, o sea, en las violencias que hay como más profundas, no solamente quién está ostentando, ¿no? En ese momento esa identidad corpórea como mujer o como hombre perteneciente al narcotraficante, o sea, al narcotráfico, ¿no? Y aquí lo interesante desde el 2016 es que México y Colombia, países con mayor predominio de tráfico humano, trabajo forzado y explotación sexual que tiene que ver con el narcotráfico. Y pues esto se vincula con los desaparecidos. En Colombia 200,000, en México el dato más actual oscila entre 90,000 y 100,000. Y eso sería como todo. Si da tiempo, pues ya. Yo el texto y con base en lo que ya adelantaba Carla, al principio se menciona como esta relación de Colombia-México y creo que ya hasta el final vuelve a retomarlo, pero creo que esta relación está un poquito no tan trabajada. Sin embargo, lo que a mí me gustó mucho destacar fue el tratamiento estético que se enfoca en las mujeres, pero siempre que estoy leyendo un texto académico pienso esto no podría aplicarse a otros casos, a otros sujetos. Pensaba, claro, sí también puede haber un tratamiento estético en hombres desde el narco, ¿no? Y cómo es que, pues sí, incluso se han sometido a cirugías, ¿no? Pero con otra finalidad, como el que no seas
no sean reconocidos, o sea, su identidad quede pues desdibujada o tengan otros tratamientos, ¿no? Eso por un lado, creo que yo este trabajo lo veía como, son dos trabajos alternos, porque por un lado habla de una emoción que es la cuestión del terror, ¿no? Que deviene de un problema de violencia en Colombia, pero a la vez digamos, otra consecuencia que sería el tratamiento de las cirugías que ya estaba desarrollando con detalle Carla, ¿no? Entonces, creería que son dos puntos que por sí mismos podrían ser investigaciones independientes, porque es un arduo trabajo. Me gustó mucho cuando dice que el miedo es contagioso, porque esto es un tema que Sara Ahmed habla mucho, claro, en manera muy teórica, de decir las emociones circulan. Es decir, no es que exista el miedo y ya, ¿no? Sino que hay una circularidad en sujetos. Entonces, esto se puede ver, por ejemplo, en temas como la violencia, acotado, por ejemplo, al narcotráfico, que se contagian y de qué manera hay que pensar los medios. Por ejemplo, medios de comunicación, entre sujeto a sujeto, ¿no? De qué manera esto se puede, pues, contagiar, ¿no? Y, pero no está acotado a que no vaya a haber agencia, ¿no? Es decir, ya te dio miedo y hasta ahí queda, sino también cómo es que pueden generarse, por ejemplo, movimientos sociales a partir de eso, ¿no? Y el último punto que quisiera destacar para que otros puedan comentarlo si quieren, es que hay emociones que pueden crear comunidades emocionales, ¿no? Y esto vino desde la idea de, por ejemplo, el dolor. Lo piensa en grupos de guerreros que mencionan su historicidad personal, su historia personal, pues deviene una idea de dolor constante, ¿no? Entonces, pues aquí como que invita la lectura a pensar que no es únicamente hacia el sujeto quien va la emoción, sino que puede crear vínculos, ¿no? Entonces, eso creo que a mí me explotó la cabeza. Y bueno, eso es lo que quisiera destacar. Ya, hasta ahí.